Hermanos, es una bendición encontrarnos. Ya estamos listos para nuestro tema de hoy. Hemos subido a las redes ya 20 predicaciones. Antes estuvimos con esta presentación que hacíamos cortito a través del WhatsApp. Luego pudimos echar a andar este sistema en el cual podemos compartir con ustedes alguna oración de peticiones, dar alguna noticia muy feliz como la que hemos tenido de la prima de nuestra hermana Andrea de Chehuayante. Ella estuvo incluso entubada con respiración, con mecanismo de respiración artificial, y de a poquito se ha ido recuperando. Estamos muy contentos porque ella actualmente ya está con clara posibilidad de que la den de alta. Estamos orando para que Dios le dé el espacio adecuado donde se quede este periodo de cuarentena post enfermedad. Así que estamos contentos por ello. Sandrita igual tenía una familiar muy cercana que está con sospecha de que estaba contaminada con el COVID-19, y gracias a Dios sus exámenes salieron negativos. Estábamos nosotros como familia preocupados porque un compañero cercano de Rodrigo, con el que él trabaja, también tenía sospecha de estar contaminado. Gracias a Dios salió negativo el examen, si no habríamos estado todos muy complicados, sobre todo la pastora Inés, que por su salud hay que mantenerla bastante cuidada. Por ustedes, por nuestras familias, por todos, oremos al Señor para que Dios nos acompañe en este día de meditación al Señor. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por este momento que tenemos para ponernos en tu presencia. Te pedimos bendiciones por todos nuestros hermanos y amigos que son depositarios de estas palabras y de esta meditación que hacemos cada día. Te pedimos que a través de tu palabra les acompañes, que les des de tu gracia y que les permitas, Señor, conocerte más en este tiempo. Creo que tú has permitido esto para que estemos más cerca a través de las redes y poder comunicar el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice cada familia que escucha estas palabras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado leyendo varias palabras referentes a la fe. Hoy día quiero terminar con una porción del libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. ¿Y dónde vamos a hablar? No podemos hablar de la fe sin hablar del Padre de la fe. Por lo tanto, si usted tiene su Biblia, busque ahí Hebreos capítulo 11, del 17 al 19. Y vamos a estar hablando de lo que significa una fe a toda prueba, como la fe de Abraham. Dice el texto Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham se reconoce, como decíamos en sesiones anteriores, como el padre de la fe. Y sin duda la prueba cúlmine de su fe es el momento en que el Señor le pide que sacrifique a su hijo unigénito. Lo que sabemos de la historia de Abraham está en el libro de Génesis. Este patriarca fue llamado por Dios dentro de un mundo pagano, donde su padre era sacerdote de la luna, en Ur de los Caldeos, y por supuesto tenían prácticas idolátricas. Entonces encontramos a este personaje tan especial que comienza a buscar a un Dios que haya hecho la luna, que haya hecho las estrellas, que haya hecho el sol, que haya hecho el mar, que haya hecho la tierra. Un Dios invisible. Y comienza a buscar al Señor, y el Señor se revela a él. Y le da una suerte de promesa. Esta promesa se cumplía bajo ciertas condiciones. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a otra tierra que yo te voy a mostrar, y ahí yo te voy a bendecir. Y te voy a bendecir de varias maneras. Número uno, serás multiplicado en tu familia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Número dos, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y número 3, te voy a dar una tierra muy grande donde puedas vivir con todos tus descendientes. Por lo tanto, para Abraham estas promesas fueron fieles. Recibió esta promesa cuando tenía 75 años. Y pasaron 25 años antes que el Señor cumpliera esas promesas. Cuando tiene 100 años recién, él recibe la bendición de tener un hijo con su mujer Sara, que se llama Isaac. Y en algún momento de este proceso, de este largo proceso, encontramos entonces a Abraham apropiándose de las promesas del Señor.
Cuando Dios le dice, ándate a tal tierra porque es tuya y yo te la voy a dar, Abraham paseaba por toda esa tierra y le decía a todo el mundo que la tierra era de él, desde el mar grande hasta tal cerro y todo el espacio grande. Y todo el mundo, siento que tenían alguna simpatía por estos viejitos. Sara tenía 90, Abraham tenía 100 y él contaba que iba a quedar embarazada Sara. Sara que era estéril. Y sin embargo la fe de este hombre nunca se quebrantó. Dios le dijo que iba a tener un hijo y él lo creyó 100%. Entonces, imagínense para un hombre que siempre deseó tener familia, siempre deseó tener un heredero, de repente que el Señor le otorgue esta bendición. Una bendición extraordinaria, sin duda nada se puede comparar con la bendición de Abraham. Isaac crece, me imagino el orgullo de Abraham que andaba con su hijo pequeño, después fue creciendo, se convirtió en un niño, adolescente, un hombre grande, forzudo, musculoso, que puede acompañar a su padre a hacer los sacrificios. Y en esta circunstancia el Señor le pide un sacrificio especial. Le dice, anda al monte Moriah, que particularmente es un monte muy significativo, porque el monte Moriah es el monte donde actualmente se instala o está ubicada toda la estructura de la mezquita de Omar, que tiene este domo dorado en Jerusalén. Que ahora hay una mezquita musulmana, por supuesto, en ese lugar. En ese lugar, entonces, el Señor le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo amado. Y como dice el texto, caminaron durante 3 días hasta que llegaron a ese lugar. Y es interesante lo que dice la palabra del Señor. Cuando describe este hecho que está en el libro de Génesis, dice que comenzaron a subir, y mientras subían, por supuesto, Isaac le llamó la atención que algo andaba mal con el sacrificio. No era la primera vez que él subía a un monte a sacrificar animales al Señor. Así que él sabía lo que se necesitaba. Se necesitaba leña suficiente para hacer una hoguera enorme para quemar el holocausto. Se necesitaba un cuchillo para poder sacrificar al cordero o a la cabrita que se iban a sacrificar. Se necesitaba también leña, cuchillo, se necesitaba los elementos necesarios para este sacrificio. Entonces, cuando van subiendo y llevan el fuego, que también era necesario llevarlo, llevan el fuego, llevan el cuchillo y llevan la leña, entonces hay una pregunta que le resulta inevitable hacerle Isaac a su padre. Dice, papá, ¿y te olvidaste de algo? ¿Te olvidaste de un cordero? ¿Te olvidaste del animal para sacrificar? ¿Y sabes cuál era la respuesta siempre de Abraham? Dios se proveerá. Yo no lo tengo, pero Dios lo proveerá. Ahora él sabía que cuando iba subiendo, el cordero para ese sacrificio era su hijo, que cargaba la leña y que lo acompañaba a llegar a la cúspide de ese monte. No te imaginarás la angustia en el corazón de Abraham. Pero esta angustia surge de su propia pregunta. Porque ciertamente el sacrificio de Isaac no nace por el hecho de que Dios quisiera averiguar si Abraham lo amaba. Y me ha tocado escuchar a algunos predicadores, algunas personas que enseñan sobre esta porción que dicen, no, Dios lo probó para ver cuánto le amaba, si realmente lo amaba más a Isaac o a Dios. Es absurdo considerar que Dios quisiera saber. Dios no necesita saber, Dios lo sabe todo. Dios sabía el principio y el fin de eso, conoce nuestro principio y fin. Por tanto, la duda de Abraham es la que genera este sacrificio. No es la inseguridad de Dios respecto a la fe de Abraham, si Dios conocía la fe de Abraham. Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, el que Abraham sea llevado a esta prueba tan grande no nace de la inseguridad de Dios respecto a la fe de Abraham, nace de la inseguridad de Abraham respecto a cuánto ama a Dios. En algún momento, en la mente y en el corazón del patriarca, ve a su hijo, se siente orgulloso, lo ama toda su vida y él ama a Dios. Y surge esta pregunta, ¿amaré más a Dios? ¿Amaré más a mi hijo? Y Dios entonces lo obliga a aclarar este pensamiento de su corazón a través de esta prueba. Sacrifica a tu amado, a tu único, a Abraham, a tu hijo Isaac, a quien tú amas, a ese que es tu predilecto, sacrifícalo para mí. Si a eso tú le agregas, querido hermano y amigo, que Abraham sabía que las culturas que rodeaban a su familia sacrificaban seres humanos y Dios detestaba este tipo de sacrificio, entonces se hacía más complejo, porque él claramente había escuchado la voz del Señor que le dijo, anda al monte de Moriah y sacrifica a tu hijo para mí. Entonces, frente a eso, Abraham hace este camino, que es un camino ascendente. Siempre las cosas de Dios son ascendentes. Subió a Jerusalén, subió al sacrificio, fue hacia el Señor a ofrecer a su hijo amado. Por eso cuando pensamos en esta porción hablamos de una fe a toda prueba. Porque no se le podía pedir algo más valioso a Abraham que su propio hijo. Y frente a esto entonces él camina, llega arriba
debe ser un momento muy significativo, de una tensión psicológica enorme en el momento en que preparan el lugar. Isaac ya sabe cómo se hace, se ponen muchas piedras, se pone toda la leña, y Isaac le vuelve a decir, papá, ¿ves que aquí tenemos un problema? ¿Ves que te estás poniendo viejo? ¿Ves que tu mente ya no funciona? Se te olvidó el cordero, papá. ¿Cómo permites eso? Hasta el momento que Abraham, sin duda, se acerca a su hijo, toma una de sus manos, toma una correa de cuero seguramente, y comienza a amarrarlo, y después pone la otra mano y comienza a amarrarlo. Y este joven, que era un joven fuerte, suficientemente fuerte para cargar la leña, se sujeta absolutamente a lo que su padre está haciendo. ¿Sabes? Siempre me ha impresionado, no solo la fe de Abraham, me impresiona la seguridad de Isaac en su padre. Me emociona la seguridad de Isaac en su padre. Él se da cuenta que él es el que va a ser sacrificado. No se opone a un hombre anciano. Él es un joven que puede salir huyendo, sin embargo, se sujeta 100% a su padre. Es como una declaración de confía absolutamente en mi papá. Lo que él haga está bien. No sé si en nuestro tiempo nosotros podemos tener hijos tan confiados en sus padres. Lo que hace mi papá es lo correcto. Mi padre y mi madre son personas íntegras. Mis padres son personas que van a hacer lo mejor para nosotros. Isaac tenía la absoluta seguridad de eso. Y había una confianza mutua. Mientras Isaac confiaba su vida a Abraham, Abraham confiaba su vida a Dios. Pero ¿sabe lo que declara el texto? Es muy hermoso. Porque en esta lucha respecto a si obedecer o no a Dios, hay un texto que es significativo absolutamente. Dice el 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, ¿sabes cuál era la esperanza de Abraham? La esperanza de Abraham era una cosa como de locos. Abraham decía, si el Dios que me prometió tantas bendiciones y que lo ha cumplido, el Dios al cual yo sirvo, al cual le dediqué mi vida, mi familia, todo lo que tengo ante el Señor, me pide mi hijo, yo lo voy a sacrificar. Pero como yo sirvo a un Dios poderoso, como yo sirvo a un Dios que hizo los cielos y la tierra, como yo sirvo al Dios de dioses, lo que voy a hacer es degollar a mi hijo, la sangre va a correr, voy a encender esta hoguera, se va a quemar, se va a convertir en un montón de ceniza, y cuando esté en esa circunstancia, yo le voy a decir a mi Señor, Señor, he obedecido lo que tú me has pedido. Ahora te pido que tú cumplas tu palabra, porque como dice el texto, Señor, tú dijiste que a través de este hijo, que acabo de quemar y convertir en ceniza, tú harías una nación grande, tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero aquí está vuelto ceniza. Pero como tú eres un Dios todopoderoso, aquí estoy con los brazos abiertos, esperando que tú lo levantes de la ceniza, me lo entregues y yo lo vuelva a abrazar. Dime si esta no es una fe a toda prueba. Cuando nosotros encontramos esto, nos anima a poder confiar en el Señor. Porque Dios nunca va a hacer algo malo contra nosotros. Dios nunca va a querer nuestro sufrimiento, nunca va a querer nuestra pena, nunca va a querer el daño de nuestros hijos. Siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de amor por nosotros. Por tanto, este es un ejemplo de fe a toda prueba. Si ellos pudieron, siendo personas como nosotros, sujetos a nuestras mismas temores, a nuestras mismas preocupaciones, no creas que Abraham es un ser solamente lleno de atributos. Comete errores en su vida, si es un ser común y corriente como cualquier otro, pero aprendió a confiar en Dios bajo toda circunstancia. Este es un tiempo para confiar en Dios. Este es un tiempo para ofrecerle a Dios nuestra fidelidad, nuestra seguridad que, independiente de lo angustioso, independiente de lo difícil o la prueba que se venga, seguimos confiando en Él, porque tenemos un Dios que es capaz de levantar a un hombre después que haya muerto. De hecho, Jesucristo se levantó de la muerte. Él venció a la muerte y Él es primogénito de la resurrección, dice la Biblia. Por lo tanto, aumentemos nuestra fe. Este hombre es el padre de la fe. Abraham se reconoce como el padre de la fe en todas las iglesias y en todas las religiones monoteístas. Que Dios nos ayude para que podamos confiar como Él confiaba. Isaac confiaba tanto en su padre para confiarle su vida. Y Abraham confiaba tanto en Dios como para quemar a su hijo y darle gloria a Él. Nosotros podríamos confiar en el Señor, aunque sea un poquito. Pidámosle al Señor que la fe de este hombre que fue el fundador de nuestra fe monoteísta esté en nosotros. Y que nosotros podamos reconocer, así como Abraham reconocía, que independiente de las circunstancias, independiente que todo se vea en contra, tenemos un Dios que tiene la última palabra. La última palabra no la tiene la circunstancia, no la tiene la estadística, ni la tiene la noticia. La última palabra para nosotros, para nuestra familia, para los que amamos,
la tiene Dios. Y si tú y yo confiamos, sabemos que tenemos un Dios que responderá a nuestras necesidades. Te invito a que oremos para que nuestra fe sea fortalecida y para que así como Abraham confiaban en el Padre hasta lo más valioso que tenían, que nosotros confiemos en Dios, lo más valioso que tenemos, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Oremos. Señor, qué gran personaje es este Abraham de la Biblia. Enséñanos, Señor, aunque sea un poquito, la confianza que él tenía en ti. Bendice, Señor, a los que amamos. Son nuestra preocupación. Bendice a nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros hermanos y amigos. Bendice cada uno de los hogares que reciben este mensaje. Yo te ruego, Señor, que tú les alcances y que estas palabras sean palabras inspiradoras en este tiempo donde hay tanta inseguridad, que podamos aumentar nuestra fe en ti. Gracias, Señor, te damos, porque si vivimos o morimos dependemos de ti. No dependemos de las circunstancias. Seremos lo más responsable posible, seremos lo más prudente posible, pero el resto está en tus manos y tú eres un Dios de misericordia y de justicia. Estamos contentos de poder compartir estas palabras con ustedes. Esperamos que Dios les bendiga. Recordamos a muchos amigos, estas palabras incluso llegan a amigos en el norte. Estuve hace poco en el norte por un trabajo, me atendieron con mucho cariño nuestros hermanos de allá, le mandamos muchos saludos a nuestros seres queridos que tenemos allá, como a todos nuestros hermanos de la iglesia y los amigos que reciben estos mensajes. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con tu familia. Amén.